Hola, soy Mirabai, bienvenidos a mi canal. El día de hoy me encuentro con el astrólogo Martín Ochoa, experto en la astrología del método de Hubble y la astrología psicológica, podemos decirlo así. Martín es conferencista, astrólogo personal, terapeuta y capacitador. Bienvenido, Martín. Cuéntanos qué es el método Hubble. Bueno, el método Huber de psicología astrológica es un método que desarrolló Bruno Huber, de ahí viene su nombre, método Huber, que era un psicólogo, astrólogo suizo, y logró integrar la astrología y la psicología en un nuevo modelo astrológico que permite conocer profundamente al ser humano y a partir del enfoque de la psicología astrológica podemos brindar una asesoría para que la persona se integre mejor a sí misma y también pueda asumir los retos que tiene con su vida personal. Tú practicas la astrología hace 44 años. ¿Cómo llegaste al método Hubble? ¿Y por qué escogiste el método Hubble como línea de profundización de la astrología? Sí, es una buena pregunta porque durante muchos años me dediqué a la astrología clásica, pero me encontré con muchos baches. Por ejemplo, las personas muchas veces necesitaban un acompañamiento, no solamente mirar su carta. Y eso me generó una serie de cuestionamientos y en esos cuestionamientos en el año 2000, estando en España, pude conocer la metodología de la psicología astrológica que me brindó la posibilidad de tener otras herramientas para poder asesorar y acompañar a la persona en su proceso. Entonces, podemos decir que el método Uber de psicología astrológica podría ser comparado con las medicinas alternativas frente a la medicina convencional, es decir, un método con propuestas nuevas. En ningún momento se descalifica la astrología clásica, sino que se crean unas nuevas técnicas para la conciencia y la humanidad de ahora. Pero yo tengo entendido que las personas que practican el método Uber han sido como perseguidos. Cuéntanos un poco de eso. Digamos que no, en los astrólogos clásicos se pudo haber presentado una especie como de no credibilidad, o de decir eso dónde se lo inventaron, por qué. Pero hay una anécdota acá, y es que Bruno Huber, antes de ser astrólogo y antes de ser psicólogo, estuvo en la universidad estudiando astronomía, se estaba formando como astrónomo y llegó a hacerlo. Y como astrónomo quiso destruir la astrología y al hacer la comprobación de la mecánica celeste se dio cuenta que la astrología tiene un fundamento científico y por esa línea se fue. Quiso entonces verificar los paradigmas o las enseñanzas astrológicas y eso lo llevó a la psicología. Él se da cuenta que la astrología que recibimos, que le damos de la Edad Media, traía un lenguaje que no estaba contextualizado para el ser humano de hoy y por eso decidió estudiar psicología e integrarlas. Él dice lo siguiente, o decía, porque ya falleció, que la psicología y la astrología hablan del ser humano. La psicología dice que el ser humano es producto de la genética, de las circunstancias, de una serie de factores que hacen que se forme la personalidad de un ser humano, incluidos los factores genéticos. Y la astrología también habla de ese mismo ser humano, pero dice que el fundamento, el origen de esas características es cósmico. Por eso él decidió, fue su reto, encontrar un punto donde las dos pudieran apoyarse y armonizarse. ¿Y cuáles son los beneficios entonces que tiene una persona, un paciente o alguien cuando va y se hace una carta astral del método UE? ¿Cuáles son las diferencias con el método tradicional o en qué o cómo lo integra la persona para que tenga una mejor asesoría o cómo funciona realmente, cómo le sirve la metodología? Bueno, hay diferencias de tipo técnico y diría más que diferencias son otras herramientas agregadas. La astrología clásica también trae su evolución. A comienzos de 1900, finales de 1800 y comienzos de 1900 empiezan a aparecer algunos astrólogos que se dan cuenta que es necesario incorporar la parte humanística dentro de la astrología. Entre ellos Dane Ruyard, es un astrólogo, es una eminencia, es un hombre muy culto, filólogo y también compositor y psicólogo. Y él empieza a introducir el término de astrología humanística que va de la mano de la psicología humanística. Para esa época ya varios astrólogos se estaban cuestionando que la astrología podía haber caído
digamos, en un sector muy determinista. A usted le va a pasar esto y no puede hacer nada. Entonces, varios astrólogos clásicos empezaron también a cuestionar que el ser humano sí podía tomar conciencia y enfrentar las circunstancias para no quedar en el determinismo. Entonces, básicamente se plantean dos grandes escuelas, que son la escuela determinista y la escuela humanista. En ese proceso hay una evolución donde aparecen otros astrólogos junguianos, incluso psicólogos que son astrólogos junguianos, el caso de, de Howard Sasportas, que dejó unas obras muy interesantes en ese campo y han sido de gran utilidad, Liz Green y Stephen Arroyo, y paralelo a ellos aparece Bruno Huber también, que no solamente desarrolla un lenguaje psicológico, sino que crea técnicas. Por ejemplo, nosotros usamos 3 horóscopos, no uno. Un horóscopo que tiene que ver con el horóscopo base, el momento del nacimiento. Un horóscopo que tiene que ver cómo el entorno nos educa y cómo en esa educación que se nos da podemos ver cómo la educación suprimió unas cualidades o no patrocinó o sobreestimuló otras en detrimento del sano desarrollo del ser humano. Y hay otro horóscopo que se llama la carta nodal o de la sombra, es un aspecto psicológico profundo. Michael Huber, que es el desarrollador de esta carta nodal o de la sombra, tuvo en cuenta algo: la psicología ha evolucionado muchísimo, en los últimos años ha evolucionado mucho. De hecho, ya hablamos de psicología transpersonal y la psicología de la sombra a partir de Jung ha evolucionado muchísimo. Y él se preguntó por qué la astrología no tenía una evolución en paralelo. Y junto a su padre y su madre, porque los tres desarrollaron el método, ahondaron en encontrar una carta que también correspondiera con un mapa de la sombra, con la parte de nosotros que no es tan agradable o que desconocemos. ¿Podemos decir que ese mapa de la sombra es el inconsciente? Sí, hay una parte de ahí está en el inconsciente y aspectos suprimidos o olvidados que están en nuestra conciencia, que es muy valioso poderlos trabajar. ¿Y cómo funciona eso en la vida de las personas? Esa carta de la sombra, ¿cómo se puede manifestar, por ejemplo, en el caso de los alcohólicos, adicciones o en el caso de los niños? Por ejemplo, y en los adultos también hay muchos comportamientos que nosotros no nos damos cuenta. Generalmente cuando trabajamos la sombra, personalmente no nos damos cuenta, porque literalmente es una forma simbólica de decir, si yo estoy caminando y tengo una sombra, yo no veo mi sombra, porque está atrás. Sí. Es más fácil que los que nos conocen la observen y la vean claramente. Entonces, la carta nodal y la carta radix, que es la que traemos, la que usualmente conocemos, se comparan y hay diferencias. Esas diferencias nos permiten ver, por ejemplo, que una persona que en su carta natal, como se ve a sí mismo, dirige, es una persona muy autónoma, pero en la carta de la sombra es una persona de un pensamiento colectivo tradicional. Este tipo de comparación le permite a la persona darse cuenta de en qué momento está parado en su aspecto sombra inconsciente, donde no hay salida, y también cómo hacer para poder integrar esas cualidades, porque son cualidades solamente que no están hechas conscientes, y al no ser hechas conscientes se pueden distorsionar y volverse en conflictos. Las puede utilizar hoy mejor en su estructura de personalidad más consciente. Hay sucesos, por ejemplo, que ocurren que no estamos esperando y vienen de esa carta o de ese mundo del inconsciente o de la sombra. O sea que cuando alguien va a una consulta contigo, no se queda solo en una sesión de 1 hora, media hora, sino que realmente en algún momento empieces un proceso terapéutico de reconocimiento. Explícanos un poco más eso. Bueno, en la forma en que Bruno Huber desarrolló la psicología astrológica, la utiliza como un método de diagnóstico, la enfoca, que permita ver, y sobre todo nosotros usamos unos métodos que son muy visuales, donde rápidamente podemos ver, utilizamos mucho el color, las formas, son conceptos nuevos dentro de la astrología. Entonces permite hacerle un acompañamiento, sobre todo si la persona está atravesando un momento complejo, por ejemplo, de tener que integrar fuerzas del mundo transpersonal o fuerzas del mundo inconsciente en este momento. Entonces, si la persona está dispuesta, le hacemos un acompañamiento o también lo remitimos a donde un terapeuta, o como nos pasa, hay psicólogos, psiquiatras, médicos que nos remiten sus pacientes para ver ciertos detalles
cierta información y ellos seguir trabajando con sus consultantes o O pacientes. sea que evidentemente es una herramienta de diagnóstico. Sí, es una herramienta de diagnóstico, de autoconocimiento, de trabajo personal. Y hacemos una claridad. Cuando hablamos de un diagnóstico, nunca estamos hablando de que el solo diagnóstico resuelva la situación. Es como el diagnóstico que hace un médico o un psicólogo. El paciente debe hacer un proceso, o en el caso de los médicos, tiene que tomarse los remedios porque si no, no hay solución. Entonces aquí implica un factor agregado y es que hay una toma de conciencia y un compromiso de parte del consultante con su propia vida, no con nadie. Otra de las diferencias que tenemos en el método Huber es que no existe ni bueno ni malo, sino conciencia. En la escuela se nos ha enseñado que tenemos que hacer las tareas bien o mal, y eso ha hecho muchísimo daño. Es el mundo polar en que vivimos, los de la izquierda, los de la derecha, los del oriente, los del occidente, los de Satán, los de Dios, y eso ha excluido otras posibilidades de solución. Si en la escuela se nos enseñara más bien que bueno o malo, más que eso es que podamos experimentar y aprender de la experiencia, es distinto. En el método Huber lo abordamos así. La persona, ¿cómo aprendemos a caminar? Cayéndonos. ¿Cómo aprendemos a hablar un idioma? Pues equivocándonos. ¿Cómo aprendemos a nadar o montar en bicicleta? Experimentando múltiples veces. Entonces la carta va a mostrar en un momento dado con qué momentos de nuestra vida en el pasado estamos resonando y estamos experimentando nuevamente, aquí en el presente, situaciones que aún no están resueltas. Verlo de esa manera nos quita el paradigma de que estamos haciendo algo mal y nos lleva a una temática, es estamos tomando conciencia y estamos aprendiendo. Bajo esa estructura que estás planteando en el caso de Colombia y de los colombianos, ¿qué es lo que deberíamos entonces tomar conciencia o qué estamos resolviendo en el colectivo los colombianos desde la Carta Astral de Colombia? Sí, hay varias cosas. Una de ellas es que estamos cayendo en matarnos por las ideas. No solo ahora, esto es algo que se repite en la historia hacia atrás. Las diferencias ideológicas han sido resueltas a través de guerras. Y detrás de esas guerras se han camuflado intereses económicos de los dos extremos. Entonces, estamos en el punto actual, en esta época en Colombia, de este momento hasta los próximos 6 años, de hacer una transición. Estamos tocando un área que se llama la prisión del alma, la Casa 12 de Colombia, que es la prisión del alma o el aprendizaje del alma. Es la tercera vez que lo tocamos. Esto se toca cada 72 años. Entonces tenemos la posibilidad, también esa área es el área de la gestación. Entonces, ¿qué indica? Podemos cambiar la información de esto que se ha gestado en el pasado, tomando conciencia, o podemos volver a gestar otro ciclo más de violencia. El próximo año, 2020, si restamos 72 años, es 1948, que coincide con el Bogotazo, el asesinato de Gaitán. Pero si tú coges y llevas eso más atrás, vamos a encontrar una serie de constantes. Entonces llegó el momento donde tenemos que pensar que es necesario salir de este ciclo de violencia, no podemos emplear ni condenar el futuro de este país y de las futuras generaciones y a nosotros mismos a seguirnos matando por diferencias ideológicas. Y en esa estructura también está cantidad de venezolanos y como que los venezolanos han venido a recordarnos que son parte de nosotros y nosotros somos parte de ellos, cómo juegan en esa estructura, porque están directamente conectados, es como si no hubiéramos resuelto pedazos de la historia conjunta o no aceptáramos más bien que somos como hermanitos gemelos. Sí, pues mira el tema de la Gran Colombia y la división que se produce y actualmente lo que es Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Panamá, pues somos genéticamente de la misma nación, pero las diferencias que han existido entre nosotros nos han llevado a separarnos y a tener problemas limítrofes. La generación actual no lo sabe o no lo recordamos y yo recuerdo cuando era niño que yo tengo familiares en Venezuela que se fueron cuando yo era muy niño y era un país muy rico y muchos colombianos vivían en Venezuela, trabajaban en Venezuela, vivían de la industria petrolera y mandaban dinero a Colombia. Pero como existe una ley que es la ley del péndulo, del día y la noche, pues así como emigraron millones de colombianos por situaciones económicas, hoy están llegando. Claro, eso hay que reglamentarlo,
porque si no se nos vuelve un desorden, un caos, que es una de las informaciones que está en la Carta actual de Colombia. Necesitamos modernizar el país, modernizar la estructura de gobierno pedagógica, ahondar en la educación. Entonces necesitamos de verdad, en vez de emplear recursos en la guerra para seguirnos matando y que se sigan fortaleciendo las estructuras criminales que hay en este país de todos los bandos, necesitamos llevar ese dinero, llevar el foco de la atención es a culturizarnos, a crear opciones reales de capacitación y de trabajo. Y la Venezuela es un drama terrible que nos está tocando y hay la esperanza de que se acabe esto rápido, pero lo que se ve en la Carta de Venezuela es que esto se va a demorar. Ok, y si hubiera que hacer algún tipo de prácticas espirituales, de ir a terapia, de si pudiéramos decir, bueno, si Colombia fuera una persona y necesitamos hacerle una intervención terapéutica, ¿qué la mandamos? ¿Al psicólogo, al psiquiatra, al médico? Necesitamos mandarla al sacerdote, a todo. ¿Cómo funcionaría y en qué deberíamos trabajar los que estamos escuchando y los que nos están viendo personalmente para cambiar esa información? Porque finalmente la memoria está en el inconsciente colectivo de nosotros y está en la sombra de nosotros. ¿En qué deberíamos trabajar o cómo nos podemos enfocar para ayudar a transformar esta realidad? En la Carta de Colombia, el aspecto sombra tiene que ver con el nodo sur en Aries y la luna en Aries. Eso significa, en cristiano, que tenemos una cultura muy arraigada de la guerra, de resolver las cosas imponiendo la visión personal sobre el bien común. Entonces tenemos líderes de todos los ámbitos de la sociedad que han dado un ejemplo en el sentido de atacar al otro vehementemente para imponer sus ideas. Eso nos está llevando a un conflicto visceral y no a encontrar puntos de acuerdo, puntos de común. Y el tratamiento, pues este es un tema que se va a tomar, es de cultura, es de fondo, es de poder reconocer nuestra historia, sanarla y poder salir adelante. Las futuras generaciones son las que se van a encargar de eso, pero no podemos dejarle a ellos, sino nos toca a nosotros empezar, por ejemplo, a salirnos de la polarización política. Porque eso en la Carta de Colombia es muy claro que ha sido la polarización de ideas nos está llevando a matarnos, en lugar de escucharnos. Eso no es solamente ahora en esta época, nos podemos ir atrás, años atrás, y vamos a encontrar la guerra de los conventos en 1800, que en los conventos se levantó la propuesta de enfrentar al Estado colombiano porque estaba pretendiendo quitarle a la religión la posibilidad de influir en la educación, porque había en ese momento un gobierno más de tipo laico, pero unos 30 y pico de años después aparece el movimiento opuesto, se sublevan contra el gobierno conservador de ese momento por unos impuestos, por ideas, pero eso es una constante. Tenemos a Nariño, los federalistas y los centralistas, incluso antes el Zipa y el Saque, cuando llegaron los españoles. O sea, traemos una constante de una guerra fratricida, enfrentándonos por ideología, tratando de eliminar al otro para confirmar quiénes somos. Nosotros necesitamos dejar esa cultura del matoneo, de entender que somos distintos, que somos diversos y que a pesar de las diferencias tenemos puntos en común. Colombia es de cáncer y el arquetipo de cáncer es la familia, y en una familia hay hasta el perro y el gato, pero todos caben en la familia, y en este país pretendemos a los que piensan diferentes, a los que tienen formas de resolver las cosas diferentes, queremos matarlos. Y estoy hablando de los de un lado, los del otro, los de la mitad y los de todos los lados. O sea, nos toca trascender ese nivel antagónico para entrar en el nodo norte, que es por donde resolvemos la vida, lo que la vida nos pone a aprender y nos obliga a aprender y a resolver de las heridas está en Libras, que es el equilibrio. Y equilibrio no es algo estático, es algo, Libra es un signo que tiene dos balanzas. Es algo en movimiento, y ese movimiento o esa polaridad de dos fuerzas que son diferentes pueden encontrar un punto de conexión, no que el uno invalida al otro, sino puntos de conexión. Entonces, eso se va a tomar tiempo y va a crearse una masa crítica que ya en este momento existe. Falta todavía para crear una masa crítica que produzca ese salto de la polarización que pretende anular al otro. Hay una frase muy sabia que dice: lo que se resiste persiste y lo que se suelta libera. Nos toca soltar el pretender anular a los otros que piensan diferente en el campo social, económico, político, religioso, cultural. O sea que necesitamos trabajar terapias integrativas, de reconocer al otro a pesar de la diferencia. Sí.
Pero Martín, en este sentido, el método Hoover tiene algo muy diferente en el manejo de las inteligencias y específicamente en la educación, y esto también asociado a la capacidad de hacer dinero de las personas. ¿Cómo funciona esa metodología aplicada a la Sí. educación? Hay algo y es que la carta de una persona, la carta natal de una persona es única, es irrepetible. Desde el punto de vista astronómico, los planetas se van a colocar en una posición específica, en ese lugar, a esa hora, y para que vuelva a ser exactamente igual pasarán quintillones de años, son millones de años, para que vuelva a coincidir en la misma posición, a la misma hora, en el mismo mapa que se levanta igualito. Eso que nos dice que cada ser humano es único. Nosotros tenemos huellas dactilares diferentes. Pues desde el punto de vista de la psicología astrológica, somos completamente únicos. Compartimos parecidos. Entonces aparece un tema que se llama las inteligencias. Y las inteligencias son unas configuraciones de los planetas que están en cada ser humano combinadas de manera única. Desde este punto de vista no existe gente bruta, ni gente que no sea espiritual, porque todos tenemos los planetas transpersonales o espirituales, así no hablemos de religión. Otra cosa es que los usemos, tengamos conciencia de ellos o no. Y las combinaciones planetarias, que son las inteligencias, no nos dice el niño va a ser un abogado o va a ser un médico o va a ser un economista. Porque ese modelo donde se nos ha encasillado en la educación, usted tiene que meterse por acá para ser alguien en la vida, en el campo profesional, no está funcionando. Los seres humanos de hoy estudian medicina y más adelante se cuestionan y terminan haciendo otra cosa o anexándole a la medicina otros conocimientos. Las inteligencias funcionan de esa manera. Hemos llamado inteligencia solamente a las personas que reproducen información al pie de la letra, y es lo que se califica en los colegios como algo muy valioso. Esa es una inteligencia que llama inteligencia académica o intelectual, y es muy válida. Pero está la inteligencia kinestésica, la que tiene un deportista. Un James Rodríguez tiene una inteligencia kinestésica muy alta, un Falcao, un Messi. Pero también está la inteligencia genial de Albert Einstein, o la inteligencia musical, o incluso la gente que prefiere irse a la montaña a meditar, que es un místico. Esa es una inteligencia de tipo místico. Nuestra sociedad necesita reconocer que hay una diversidad, somos multidiversidad, y en esa multidiversidad hay una unidad. Y no pretender, como hemos venido hasta ahora, clasificar a los seres humanos como en unos grupitos y que se acomoden. O sea que si alguien va y se hace una carta astral, puede de pronto saber que a pesar de haber tenido un modelo donde se educó con determinada estructura, un rótulo, debe fortalecer o trabajar ese tipo de inteligencias que lo va a complementar y que puede autoconocerse desde otra posición diferente, Sí. saliéndose de la caja. O sea, digamos, se puede reconocer quién es. De hecho, un estudio que tengo basado en la consulta con muchas personas a nivel profesional, las personas que son exitosas en su campo profesional, en una amplísima mayoría, son aquellos que se han atrevido a poner su toque original. Porque lo que hace la universidad, que no es que esté mal, al médico le enseña medicina, al psicólogo le enseña las materias, a todos los que entran en ese campo les va a enseñar una serie de materias que son válidas. Pero cuando hablamos del campo de las inteligencias, son habilidades innatas en cada ser humano. Y esas habilidades, desafortunadamente, en el modelo educacional que tenemos, que es masivo, no se cultivan. Afortunadamente, en los últimos años ha ido apareciendo la necesidad de darle a los niños una educación más personalizada. El tema es que es una educación costosa, pero es algo que se aproxima de una manera más honesta a coger a un ser humano y en lugar de prepararlo para decirle, usted es un bruto porque no hizo la tarea, porque no sacó la máxima nota, porque eso no tiene nada que ver con la realidad, porque hay cerebros que procesan la información distinto y tienen otras habilidades excepcionales, y si pudiéramos a esos niños no clasificarlos como brutos o como sabios. Hay gente que pasó las materias en la universidad con la máxima nota y hoy no sabe qué hacer. Entonces no va por ahí, va por otro lado, donde un ser humano tenga la capacidad de reconocer al natural unas habilidades que se le dan, se las podamos potenciar y que esas habilidades puedan ser reconocidas en la sociedad como algo valioso. Entonces, cuando entremos en ese tipo de sociedad, que es hacia donde vamos, donde la misma juventud está reclamando ese tipo de educación,
pues vamos a tener una sociedad mucho más progresista, incluyente. Y si un ser humano sabe hacer, digamos, cucharas de palo y son maravillosas, pues eso le va a generar una posibilidad de desarrollo. El mundo artesanal se ha desplazado con la tecnología y la tecnología no está mal, eso es Urano en astrología. Y es hacia donde vamos y el futuro tiene que ver con la tecnología y es maravilloso. Y paralelamente el mundo artesanal, las cosas que se hacen manualmente son un legado de nuestros ancestros que es también valiosísimo y tiene una validez igualmente que la tecnología. Entonces tenemos, lo primero es que los cambios no lo van a realizar los políticos ni la religión, sino somos nosotros los que al apropiarnos de nuestros propios valores, y en eso la psicología astrológica nos ayuda a reconocer qué talento y habilidades tenemos, no tanto que los reconoce la sociedad, sino que los pueda yo reconocer y utilizar y explorar y producir con ellos, nos vamos a conseguir convertir en personas no solamente valiosas para el mundo, sino principalmente para nosotros mismos. ¿Y cómo funciona entonces la formación que tú das del método Huber? Porque tú eres profesor y has sido pionero en Colombia de la metodología Huber. ¿Cómo funciona la Damos formación una académica? formación, hay unos cursos básicos que se dan de formación no requiere que la persona tenga conocimientos previos y si los tiene, pues bienvenido, le sirve. Y le vamos llevando en un proceso donde va aprendiendo al comienzo como la cartilla Coquito, que se va aprendiendo unos elementos, unas bases, para luego poder ir explorando ya temas más de fondo como son las inteligencias. Otra especialidad del método Huber son las relaciones de pareja o las relaciones en las organizaciones. ¿Cómo funciona como por ejemplo las relaciones de pareja? ¿Cómo se aplica el método? Mira, la idea que hay tradicional es que vaya al astrólogo y mire la carta de su pareja y es para toda la vida, eso no es real. Y la prueba es que en la sociedad actual hay muchas separaciones, porque estamos buscando podernos comprender. La principal necesidad de un ser humano hoy es ser escuchado. Entonces en pareja necesitamos ser escuchados, pero también tengo que escuchar al otro y eso nos hace diferentes. Entonces la carta permite ver puntos de conexión y puntos de tensión y puntos de trabajo personal. Porque a través de mi pareja o de las parejas que puedo tener, me voy a encontrar con temas de mi familia, porque estoy armando una familia. Pero eso no pasa solo en pareja, pasa en los equipos de trabajo, en las organizaciones. El jefe nos puede recordar al papá, a la mamá, al hermano mayor que nos decía cosas que no nos gustaban y no nos damos cuenta. Estamos reaccionando frente a un estímulo que tenemos en el inconsciente. La carta nos permite ver esa información y desde ahí tener propuestas de trabajo, porque la astrología hay que hacer una claridad, incluso la astrología clásica y las otras astrologías, que todas son buenas porque todas tienen una visión y sirven para algo, tienen una metodología específica para algo. Y en eso quiero ser claro, no, el método Huber no es la última Coca-Cola del desierto, es una elaboración dentro del proceso del desarrollo de la astrología. Todas las astrologías tienen aplicación, tienen un campo específico donde pueden ser aplicadas. Entonces, en la astrología clásica también hay métodos para reconocer cómo funcionan las relaciones. Solamente que ese modelo estático de encontré a la pareja para toda mi vida, pues eso no es tan real. Encontré un proceso, una persona con la que vamos a construir, tenemos retos, tensiones, me va a recordar historias de mi pasado o de mis ancestros, pero también puede ser que al expresar mi individualidad al otro le afecte. Todo eso, la pareja es como bailar y tenemos que aprender a bailar. No es cambiar al otro, sino permitirle al otro que pueda desarrollar su individualidad. Cuando eso no es posible, separarse está bien. Porque también ese es otro tabú que hay, que si dos personas se encuentran y no pueden, tienen que quedarse hasta que la muerte los separe o los acabe. Y la idea es más bien darse cuenta, si no se puede, ser humilde y decir, no podemos así. O podemos intentar un cambio o nos desgastamos ya y no pudimos hacer el cambio. Entonces la carta lo que va a mostrar es un proceso de desarrollo, así lo llamamos nosotros. No bueno o malo, hay un proceso de desarrollo, hay un experimento vital. La vida de un ser humano es un experimento, no bueno o malo. Como nos enseñaron en la escuela, nos toca salirnos de bueno o malo porque eso ha hecho mucho daño. O sea que el paradigma de lo bueno, lo malo, lo correcto, bajo esta metodología definitivamente es algo que ha castrado y no ha permitido el desarrollo del potencial de los seres humanos. Sí, porque si nos voy a colocar un ejemplo dentro de la política. En la época de Saddam Hussein, para el mundo occidental, Saddam Hussein era Satán, y así se decía, ¿no? So far, sí.
Y Saddam Hussein decía que nosotros los occidentales éramos los satánicos. Entonces, en ese tipo de condena no hay escucha, no hay valoración de la otra parte. Mientras que si reconocemos que no hay bueno o malo, sino expresiones diversas, como los dedos de la mano, los dedos de la mano son completamente diferentes. Imaginémonos que toda la mano fuera como el dedo gordo. Pues eso sería mira, no cuadra. Miremos los pétalos de una rosa, no son idénticos. Entonces la armonía está compuesta de la diversidad. Lo que sí importa es que hay una conexión que hace que los dedos sean funcionales. Pues así es la sociedad, y no solamente la sociedad, sino cada ser humano por dentro no es un yo, somos múltiples yoes. Tenemos en la psicología astrológica, cuando decimos yo, ¿quién habla? El sol es el yo mental, es como yo concibo el mundo. Pero está la luna, el yo mental es el sol, la luna es el yo emocional, y soy bien distinto a nivel emocional, que no tiene nada que ver con lo que pienso. Pero a nivel, también tengo un cuerpo físico y un espacio y un tiempo en el cual me muevo, que es el Saturno. Ya hablamos de 3 yoes de entrada. Entonces, cuando yo digo yo, ¿cuál yo habla? Y esos 3 yoes se van a multiplicar en otras subpersonalidades. O sea que el yo emocional de Colombia ¿es Aries o es la luna? Es la luna en Aries, que nosotros escuchamos a alguien que no nos gusta y ya lo atacamos. Pero también tenemos una fuerza guerrera que bien usada nos hace emprendedores. Nosotros somos muy emprendedores, muy echados para adelante. Esa es una frase que define la parte positiva de la luna en Aries, para lo que sea. Para las que sea. Para las que sea. Y eso es algo valioso porque habla eso en astrología se llama energía cardinal, es energía de liderazgo, de emprendimiento, de fuerza. Cuando esa energía se usa sabiamente, de una manera integrada, pues podemos asumir retos y resolver por difíciles que sean. Pero cuando esa energía se usa de una manera inconsciente, de la sombra se usa para matar y aplastar al otro. Porque Aries es yo soy. Entonces, si aparece otro que también dice yo soy, pues venga, lo mato a ver si yo soy, anulando al otro. Esa vía nos hace daño, por eso el nodo norte de Colombia, que está en Libra, que es el signo opuesto, nos dice, intégrese en una armonía. Armonía no es igualiticos, no, es equidad. Ya hay varios planteamientos en el mundo que están hablando en la política de la equidad, no de la igualdad. La equidad es poder dar oportunidades para que cada uno desarrolle su ¿Y el yo individualidad. físico de Colombia, el Saturno, dónde está entonces? Está en Sagitario, que eso significa que tenemos la posibilidad, somos un país muy rico, muy abundante. Y el yo físico de Colombia está unido, Saturno a Neptuno, eso tiene varias implicaciones en un nivel muy depurado. Aquí hay una cultura de sanadores muy grande, empezando por los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero también Neptuno en un nivel sombra es el narcotráfico. Nosotros hemos sustentado nuestra economía en el narcotráfico y necesitamos llevarlas hacia otras formas de inteligencia, donde desarrollemos la sanación, donde desarrollemos la capacidad a ver, hay algo que tenemos los colombianos y es que se daña un carro y nos conseguimos el repuesto de otro carro y lo arreglamos. Eso es Saturno con Neptuno, es una capacidad inspirativa. Y en Colombia existen grandes sanadores en el campo médico y en el campo no médico, pero también existen grandes mafiosos. Claro, ¿sí? los señores de la noche. De la noche, y son nuestros hermanos. Y el yo pienso, porque entonces está el emocional, que es la luna en Aries, está Saturno, el yo Sagitario. que es Sagitario, y el primero, que es el yo mental, que es el sol en Cáncer. Entonces Cáncer, al igual que Aries, es un signo de liderazgo. Nosotros somos muy líderes, pero es un liderazgo emocional. Y en Cáncer, los signos, alguna aclaración, los signos son un almacén, por decirlo así, de los arquetipos del inconsciente colectivo. Son 12, ahí está toda la experiencia humana, toda la memoria de todo lo que ha vivido la humanidad, están los signos. Cuando hablamos de la astrología de los signos, estamos hablando de grandes arquetipos, de cualidades, pero también de deficiencias que vienen legado de nuestros ancestros. En Cáncer hay una capacidad, la capacidad superior es acoger. Incluso la frase esotérica de Cáncer es: construye una casa iluminada y en ella habito. Esa es la invitación que tiene a Colombia en su manera de pensar. Pero en el aspecto sombra de Cáncer es mi clan, mi partido político, mío, los míos, y yo, si tocan a alguien, mate como del muerto. Nosotros nos movemos en esa escala y tenemos que ser conscientes que existe la sombra y la luz y no la podemos no podemos decir esto no existe, tenemos que reconocerlo e integrarlo. Y
el mundo de la mafia son nuestros hermanos, nosotros tampoco podemos entrar a O sea, tenemos matarlos. que reconocer, Claro, como le digo yo muchas veces a los practicantes y a los estudiantes, el narcotraficante que hay dentro de uno, claro. afuera de uno, Mira, los dentro. paramilitares, la guerrilla, los políticos corruptos Mm, son nuestros hermanos, tienen causas profundas en el campo social y no es pretendiendo matarlos a ellos para decir ya sobrevivimos nosotros los buenos, mm. porque eso es como la maleza, tú la quitas y vuelve y sale. Tú la quitas, este conflicto que tenemos no hace 50 años, está a lo largo de la historia antes de que llegaran los españoles. Y ese sol en cáncer también no hace que tengamos una dificultad de expresar las emociones, de poder comunicarnos. Lo ideal sería que las pudiéramos expresar, pero ha habido, como se ha visto culturalmente, que hablar del mundo emocional es debilidad y resulta que es nuestra gran fortaleza. Una de nuestras grandes fortalezas es nuestra fuerza emocional. Claro, de Sí, poder esa pasión en la que ya la llevamos a varias cosas. En el caso de los niños, ¿qué tipo de carta se le puede hacer para los que son padres y nos están escuchando? en el caso de los niños, hay una carta que utilizamos, llama la carta de casas, es como el entorno nos ve y nos pretende educar. Entonces, el método Hoover aporta poder mirar en la carta de casas del niño si los estímulos que le está dando la educación le están ayudando realmente a desarrollar o puede estar suprimiendo una cualidad del niño. Muchas veces los padres de buena manera y los maestros pretendemos ayudar al niño induciéndole ciertas cosas que van en contra de la naturaleza del niño. Entonces la carta permite ver y decir, estar diciendo, por ejemplo, el niño está interpretando lo que está recibiendo como no puedo hablar. O si actúo, es mal visto, mejor no actúo. Claro, eso se va a convertir en una herida a futuro. O tiene una cualidad y se la premiamos tanto, tanto, tanto que le estamos sobreestimulando una cualidad Okay. y esa sobredimensión va a creer en un momento dado que toda la vida funciona así de fácil. Y resulta que nosotros no estamos hechos de una sola pieza, sino somos como un rompecabezas. Tenemos múltiples yoes y múltiples O partes. sea que eso es una carta súper importante para los que son padres y están educando Claro. hijos, les va a ayudar un montón. Y no hay cartas buenas ni malas, sino hay un potencial. A ver, la forma en que personalmente he encontrado es la carta natal es una semilla cósmica. Igual que una semilla de maíz, de café, una semilla de papa o un rosal, trae un potencial que si se siembra en la tierra adecuada y recibe los estímulos, el abono adecuado, pues va a desarrollar. La tierra es la familia y los abonos son la educación. Y tenemos que tener conocimiento que en una familia es muy evidente, la educación o los estímulos que se le da a un hijo para otros son totalmente inapropiados. Entonces, si podemos reconocer qué estímulos le podemos dar, estamos cultivando como la plantica, echándole agüita y abono para que produzca unos frutos en el tiempo. Eso no exonera, como siguiendo el ejemplo de la matica, de la planta, que van a haber épocas de sequía, épocas de mucha Plagas. lluvia. Esas son las crisis que vamos a vivir todos. Porque a veces la gente va con la idea de, yo voy a que me lean la carta astral para que no me pase nada. Pues miremos la naturaleza, llueve, se caen las hojas, se le cae una rama al árbol y le sale otra, hay una separación, viene otra. Lo echaron del trabajo, montó una empresa, y va así, de pronto la economía. O sea, hay muchas causas que está hablando en últimas, todas las dificultades que estamos enfrentando son estímulos para desarrollar lo mejor que hay en nosotros. Martín, ¿dónde te pueden conseguir las personas que nos están escuchando y nos están Puedo dar viendo? por acá mi celular. Por Entonces, supuesto, bueno, obviamente. en mi celular es por WhatsApp, por ejemplo, es más 57, que es Colombia, 310-892-1195. O sea, Ok, 310-892-1195. perfecto. ¿A quiénes invitarías que de pronto si les interesa formarse en astrología, qué bichito tienen que tener para el método Uber? ¿Quiénes son Sí. los llamados, los que de pronto tú ya sabes con 44 años de experiencia, dicen, no, esto es para qué tipo de almas o de inspiración que tengan? Mira, en la experiencia muchas personas estudian la astrología, no solo el método Weber, sino otros métodos astrológicos por conocerse, por entender qué me está pasando o cómo funciona el mundo. Porque la astrología habla es de cómo está constituido el cosmos en un momento dado, desde donde yo lo observo. Entonces, ¿a quién le sirve? A toda persona que quiera conocerse o tener una herramienta para su autoconocimiento. Le sirve a los terapeutas. De hecho, muchos de nuestros alumnos
son terapeutas, psicólogos, médicos, hemos formado varios médicos y psicólogos que la usan en consulta. También le sirve a los educadores para entender qué pasa en un momento dado. Y como te digo, en general le puede ser útil, incluso tenemos gente que la usa para el momento de hacer negocios. O sea, no sé, esto no es un tema de brujería, es un tema de entender cómo funcionan los flujos del inconsciente, del consciente, cómo funciona la energía. Pongo un ejemplo, es como un surfista. Él tiene que saber surfear. Viene una ola, él está esperando una ola y tiene que tener una buena tabla, pero no es suficiente, tiene que saber surfear. Claro, obviamente, tiene que Claro. tener el abdomen plano. Entonces aquí nosotros no podemos decir, es que los astros me están, no, yo soy responsable y autónomo de mi vida. Y hay unos estímulos de la educación y unas circunstancias, más unas cualidades que vienen en nuestro interior, que en la medida en que aprendamos a gestionarnos podemos encontrar soluciones. Por otro lado, la religión tiene una práctica muy bonita que se llama el rosario. Están los gloriosos, los gozosos, los infiernosos. Pues la vida de un ser humano atraviesa etapas similares. Sí, están los dolorosos. Los dolorosos, en astrología se llaman los tránsitos. Tienen ciertos movimientos que dicen, pero si yo estaba bien, ¿qué pasó? Eso, aunque se ha visto mal, realmente está obligando a que la persona saque una capacidad. Si te tiran al agua y no sabes nadar, pues aprenda a chapolear y no se ahoga. Y si lo tiran varias veces, no es para que tú aprendas a nadar y nunca más lo hagas. Es para que adquieras la habilidad y la sigas desarrollando. Así se ve en la carta. Y no cómo evito, sino cómo integro, cómo le saco provecho. O cómo me estoy metiendo en cosas que yo ya conozco, que he vivido, pero otra vez de cabeza me estoy estrellando, que ahí entra la parte de la sombra. Claro, O sea, repetir. La invitación, y en el método Huber se plantea algo, es que el objetivo de la psicología astrológica, o el método Huber como lo concibió Bruno Huber, es darle al ser humano, al estudiante de astrología o al consultante, más libertad. No más paradigmas, sino más libertad. Que se reconozca y dice, así como estoy, me siento bien. Necesito gestionarme, aprender a gestionar. Y para eso está la vida. Y tenemos 3 objetivos básicos que son la autoconciencia, porque el método nos permite decir, el pasto del vecino no es mejor, el mejor pasto soy yo. Esta carta mía es la mejor, porque es la mía. Autoconciencia, si yo tengo autoconciencia y reconozco mis inteligencias, tengo la posibilidad de volverme creativo, de volverme más hábil, de reconocer ciertas habilidades que no son las que me enseñó el profesor, sino las que hay en mí. Y esas 2 cualidades producen otra que se llama libertad. Yo puedo ser más yo, no pretender parecer para la sociedad, para ser aprobado, sino ser más auténtico, más genuino. Que eso no significa que anule a los otros, porque los otros también tienen derecho a ser autoconscientes, a ser creativos y sobre todo libertad. Ser libres. Entonces esa es la invitación, y tampoco esto indica que ya lo sabemos todo, simplemente es un proceso de desarrollo. Bueno, pues si les gustó esta entrevista, por favor denle like al canal y los invito entonces que nos pregunten por temas que quieran seguir debatiendo y bueno, y que vayan a consulta con Martín Ochoa, 44 años de experiencia, no se improvisan. Muchas gracias a ti y a tu esposo por este espacio y bueno, muy amables por aquí a la orden siempre. Gracias.